Gotas de Misericordia presenta San Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana. Hijo de un rico mercader llamado Pietro di Bernardone, Francisco de Asís era un joven mundano de cierto renombre en su ciudad. Había ayudado desde jovencito a su padre en el comercio de paños y puso de manifiesto sus dotes sustanciales de inteligencia y su afición a la elegancia y a la caballería. En 1202 fue encarcelado a causa de su participación en un altercado entre las ciudades de Asís y Perugia. Tras este lance, en la soledad del cautiverio y luego durante la convalecencia de la enfermedad que sufrió una vez vuelto a su tierra, sintió hondamente la insatisfacción respecto al tipo de vida que llevaba y se inició su maduración espiritual. Del lujo a la pobreza. Poco después, en la primavera de 1206, tuvo San Francisco su primera visión. En el pequeño templo de San Damián, medio abandonado y destruido, oyó ante una imagen románica de Jesucristo una voz que le hablaba en el silencio de su muda y amorosa contemplación. «Ve, Francisco, repara mi iglesia. Ya lo ves, está hecha una ruina». El joven Francisco no vaciló. Corrió a su casa paterna, tomó unos cuantos rollos de paño del almacén y fue a venderlos a Foligno. Luego entregó el dinero así obtenido al sacerdote de San Damián para la restauración del templo. Esta acción desató la ira de su padre. Si antes había censurado en su hijo cierta tendencia al lujo y a la pompa, Pietro di Bernardone vio ahora en aquel donativo una ciega prodigalidad en perjuicio del patrimonio que tantos sudores le costaba. Por ello, llevó a su hijo ante el obispo de Asís, a fin de que renunciara formalmente a cualquier herencia. La respuesta de Francisco fue despojarse de sus propias vestiduras y restituirlas a su progenitor, renunciando con ello, por amor a Dios, a cualquier bien terrenal. A los 25 años, sin más bienes que su pobreza, abandonó su ciudad natal y se dirigió a Gubbio, donde trabajó abnegadamente en un hospital de leprosos. Luego regresó a Asís y se dedicó a restaurar con sus propias manos, pidiendo materiales y ayuda a los transeúntes, las iglesias de San Damián, San Pietro in Merullo y Santa María de los Ángeles en la Porciúncula. Pese a esta actividad, aquellos años fueron de soledad y oración. Solo aparecía ante el mundo para mendigar con los pobres y compartir su mesa. La llamada a la predicación. El 24 de febrero de 1209, en la pequeña iglesia de la Porciúncula, y mientras escuchaba la lectura del Evangelio, Francisco escuchó una llamada que le indicaba que saliera al mundo a hacer el bien. El eremita se convirtió en apóstol y descalzo y sin más atavío que una túnica ceñida con una cuerda, pronto atrajo a su alrededor a toda una corona de almas activas y devotas. Las primeras, abril de 1209, fueron Bernardo de Quintavalle y Pedro Cactani, a los que se le sumó, tocado su corazón por la gracia, el sacerdote Silvestre, y poco después llegó Egidio. San Francisco de Asís predicaba la pobreza como un valor y proponía un modo de vida sencillo basado en los ideales de los evangelios. Hay que recordar que en aquella época otros grupos que propugnaban una vuelta al cristianismo primitivo habían sido declarados heréticos,
razón por la que Francisco quiso contar con la autorización pontificia. Hacia 1210, tras recibir a Francisco y a un grupo de 11 compañeros suyos, el Papa Inocencio III aprobó oralmente su modelo de vida religiosa, le concedió permiso para predicar y lo ordenó diácono. Con el tiempo, el número de sus adeptos fue aumentando y Francisco comenzó a formar una orden religiosa llamada actualmente franciscana o de los franciscanos, en la que pronto se integraría San Antonio de Padua. Además, con la colaboración de Santa Clara, fundó la rama femenina de la orden, las Damas Pobres, más conocida como las Clarisas. Años después, en 1221, se crearía la Orden Tercera con el fin de acoger a quienes no podían abandonar sus obligaciones familiares. Hacia 1215, la congregación franciscana se había ya extendido por Italia, Francia y España. Ese mismo año, el Concilio de Letrán reconoció canónicamente la orden, llamada entonces de los Hermanos Menores. Por esos años, trató San Francisco de llevar la evangelización más allá de las tierras cristianas, pero diversas circunstancias frustraron sus viajes a Siria y Marruecos. Finalmente, entre 1219 y 1220, posiblemente tras un encuentro con Santo Domingo de Guzmán, predicó en Siria y Egipto, aunque no logró su conversión. El sultán Al-Kamil quedó tan impresionado que le permitió visitar los santos lugares. A su regreso, a petición del Papa Honorio III, compiló por escrito la regla franciscana, de la que redactó 2 versiones, una en 1221 y otra más esquemática en 1223, aprobada ese mismo año por el Papa, y entregó la dirección de la comunidad a Pedro Cactani. La dirección de la orden franciscana no tardó en pasar a los miembros más prácticos, como el cardenal Ugolino, el futuro Papa Gregorio IX y el hermano Elías, y San Francisco pudo dedicarse por entero a la vida contemplativa. Durante este retiro, San Francisco de Asís recibió los estigmas, las heridas de Cristo en su propio cuerpo, según testimonio del mismo santo. Ello ocurrió en septiembre de 1224, tras un largo período de ayuno y oración, en un peñasco junto a los ríos Tíber y Arno. Aquejado de ceguera y fuertes padecimientos, pasó sus 2 últimos años en Asís, rodeado del fervor de sus seguidores. Sus sufrimientos no afectaron su profundo amor a Dios y a la creación. Precisamente entonces, hacia 1225, compuso el maravilloso poema Cántico de las Criaturas o Cántico del Hermano Sol, que influyó en buena parte de la poesía ascética y mística española posterior, Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. San Francisco de Asís falleció el 3 de octubre de 1226. En 1228, apenas 2 años después, fue canonizado por el Papa Gregorio IX, que colocó la primera piedra de la iglesia de Asís dedicada al santo. La festividad de San Francisco de Asís se celebra el 4 de octubre. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos.